Así que vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando a cabo, los principios del reino de Dios, y hoy es la enseñanza número 13. Estamos estudiando, llevando a cabo un mensaje conocido como el Sermón del Monte. ¿Sabía usted que este mensaje tan enriquecedor ha sido considerado por los teólogos y los eruditos de la Escritura como la Carta Magna de Jesucristo? Así se le ha dado ese nombre, entre otras cosas. Un mensaje especialmente enriquecido de la sabiduría de Dios, que requiere de una atención y discernimiento especialmente, primeramente espiritual, ¿verdad?, por parte del creyente para alcanzar a comprender el valor y la importancia de tantos principios del reino de Dios. Se requiere de un discernimiento especial dado por el Espíritu Santo. Y así es como vamos a titular esta enseñanza, un discernimiento especial. Aquí en este mensaje hemos visto cómo el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, de manera excepcional, está haciendo una revelación de las Escrituras conocidas hasta ese tiempo, acerca del conocimiento de Dios, su adoración, sus mandamientos, mostrando toda su riqueza moral y espiritual a quienes estaban en ese momento escuchando y obviamente a las generaciones venideras. De esta manera, estableciendo el carácter y las evidencias de quienes sensibles a la palabra de Dios están dispuestos a caminar con Él, y estoy simplemente haciendo una remembranza rápida, ¿verdad?, cómo a través de las bienaventuranzas vimos ese carácter. Después comenzó a enseñar principios que permitan precisamente a los creyentes una verdadera relación con el Padre, que es lo primero que se pierde cuando nosotros no sabemos cómo dirigirnos a Él, y una vida conforme a su voluntad. De esa manera, mis hermanos, con la palabra de Dios, abriendo la Escritura, fue como confrontó esa actitud religiosa de quienes por seguir tradiciones, por seguir preceptos rabínicos, omitían los mandamientos de Dios, ¿verdad? Recordemos que tenían 400 años sin profeta y los rabinos tomaron ese papel de guianza espiritual. Lamentablemente, por este proceso que tuvieron que hacer, ya todas las actividades relacionadas con la fe que tenían el pueblo judío, para los dirigentes era más bien un propósito de obtener beneficios materiales, autoridad, exaltación personal y, lo más grave, justificar pecados, porque hemos estado viendo esto, que eran hombres prejuiciosos, ¿verdad?, cuyo distintivo principal era un legalismo recalcitrante, egocentrismo, avaricia, aunado a un espíritu competitivo, un espíritu crítico. Parece que estoy así como diseñando a muchos pastores en la actualidad, ¿verdad? Y esto Jesús lo confronta enseñando también sobre el justo juicio. ¿Se acuerda de la semana anterior? El saber juzgar, saber controlar nuestras expresiones orales. En el caso de los pastores, saber enseñar la palabra de Dios a través de la Escritura, sin manipularla, sin tratar de obtener nada a cambio, en el sentido de ganancias económicas deshonestas. Y cómo el Señor muestra la necesidad primero de reconocer tu pecado personal antes de que puedas tú emitir un juicio, una crítica, un señalamiento. ¿Se acuerda? Tú ves la pajita en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta de que traes una viga, ¿verdad? Hay un troncote, ¿verdad?, que te nubla el entendimiento. En esta secuencia, y yo le recomiendo a quienes no han escuchado las enseñanzas anteriores, por ser una serie secuencial y un mensaje completo, ahí están en la página para que las escuchen, para que se pongan al día. Después de tanta confrontación que el Maestro ha estado haciendo, ahora va a ser una severa advertencia, mis hermanos, a quienes deliberadamente manipulaban la palabra, pero al mismo tiempo rechazaban el mensaje del Evangelio. Eso es a lo que llegaron esas personas. O sea, era tanta su religiosidad, era tanto cuidar y guardar su estatus económico y social de estos dirigentes, que llevaban al pueblo a la desobediencia, lo llevaban a la ignorancia de la verdadera Escritura,
pero ellos endurecían su corazón porque pues tenían intereses, ¿verdad? Ellos estaban seducidos por lo que su modo de vida y el mundo les ofrecía. Sin embargo, se consideraban siervos de Dios. Lamentablemente, esto los hacía rechazar el mensaje. ¿Y a quién rechazaban? A Jesucristo directamente, de una manera plena. Después vimos con el paso del tiempo cómo de igual manera lo hicieron con los apóstoles. Y en Mateo 7:6, ahí vamos a iniciar esta enseñanza. Después de haber enseñado el maestro acerca de cómo estas personas estaban tan dirigidas a obtener ganancias deshonestas, a obtener autoridad, a obtener admiración, sostener sus intereses, finalmente dice el maestro, Mateo 7:6, no den ustedes lo santo a los perros. Mire, este es un mensaje muy controversial. Dice, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Es muy significativo que después de las confrontaciones que ha hecho el maestro con la palabra de Dios, al seguir sintiendo el rechazo de muchos, los que estaban allí escuchando, unos fueron sensibles al mensaje, mucha gente se convertía, mucha gente seguía a Jesucristo, pero muchos eran los que rechazaban, y los que más rechazaban eran pues los que tenían intereses. Y está diciendo finalmente, no den ustedes lo santo a los perros. Y esta metáfora, por el mismo contexto del mensaje que llevamos, señala como perros a quienes como resultado de su rebeldía y de sus intereses aborrecían la verdad. Fíjese qué triste y qué lamentable y qué dura palabra del Señor. Rechazaban la justicia de Dios por establecer su propia justicia, que también ya estudiamos. Por eso le digo, sería bueno que escuchara los mensajes anteriores. Aquellos que al estar cegados por alcanzar la vanagloria, las cosas materiales, estaban tan limitados espiritualmente por sus preceptos religiosos que no les permitía ver la gracia de Dios, o sea, no les permitía ver que tenían delante de ellos al Mesías Salvador. Bueno, este fue un pleonasmo, Mesías es Salvador, al Mesías, al Señor Jesucristo. Por eso consideraban ellos que sus obras, sus recursos y el cumplimiento de una religión era suficiente para agradar a Dios y lo peor, aún para alcanzar la salvación de su alma. Y eso fue precisamente lo que el Señor estaba señalando. Vamos a ver un pasaje en la vida de Jesús que nos va a permitir entender un poquito más al respecto de esto. Vaya conmigo a Marcos 10:17, por favor. Estoy leyendo Reina Valera en la versión actualizada. Sígame en la versión que usted tiene ahí. ¿Ya tiene Marcos 10:17? Dice, Jesús salía ya para seguir su camino. Esto que habla de que estaba en un lugar predicando y salió, ¿verdad?, a otro espacio. Dice, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó. En otra versión y en el texto paralelo dice que un joven escriba. Esta persona era un joven escriba. Dice, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Mira, ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió, Maestro, todo esto he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, hay que hacer énfasis en esto, mis hermanos. Con mucho amor le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue, ¿cómo dice? Muy triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí es cuando yo me doy cuenta de que tener muchas posesiones no precisamente te da la libertad. ¿Sabe usted que los ricos también lloran? Bueno, dice, Jesús miró a su alrededor
y le dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Bueno, aquí hay mucho que explorar con este pasaje y mucho que nos va a abrir el entendimiento. Aquí vemos a un hombre importante, un joven escriba, que contaba con una excelente posición económica, evidentemente, un elevado nivel social, moralmente íntegro, ¿verdad? A los ojos de la sociedad, un modelo, ¿verdad? Obedecía religiosamente la ley de Dios, era alguien envidiable en su condición general, por llamarlo desde el punto de vista mundano. Una persona que teniéndolo todo, pues buscaba algo más para él, en este caso, ¿qué buscaba? La vida eterna, ¿verdad? Sin embargo, acostumbrado a obtener lo que deseaba siempre por medio de los recursos que ostentaba y que se sentía orgulloso, bueno, él tenía sus propias convicciones. Con ese equipaje que traía de religiosidad, de prestigio, ¿verdad? Un costoso equipaje, ¿verdad? Se presenta ante Jesús con las expectativas de una respuesta, pero mire, aquí son cuando las personas esperan una respuesta a su gusto, ¿verdad? Y eso lo vemos mucho en la consejería. Llegan las personas, los hermanos, por un consejo, expresan una necesidad y como que quisieran ellos que uno les dijera: esto que estás haciendo es perfecto, tú sigue así, ese es el camino. Y cuando uno les dice: esto es lo que tendrías que hacer de acuerdo a la Escritura, no, hombre, se van muy tristes, pero también muy enojados. En este caso, pues este joven esperaba escuchar algo también a su gusto, porque pues era de las personas que la atención estaba puesta en sí mismo. Quizás esperaba escuchar algo como: no, joven, mira, tú estás bien, sigue como vas. De hecho, la vida eterna ya es tuya, continúa siendo ese monumento a la integridad y las buenas costumbres. Hay quien se siente así, que por lo que hace, por lo que es, ya tiene derecho a todo. Un escriba educado, un hombre educado, fíjese, llegó con respeto ante Jesús, hasta se arrodilló. Pero él jamás pensó en algo, la posibilidad de tener una falla, una carencia, un defecto. Y eso es algo mucho del hombre, sobre todo del hombre que piensa que todo lo tiene. Mucho menos sentirse humillado, ya que él nunca imaginó que Jesús derrumbaría ese ídolo que había hecho de sí mismo con la frase: pero una cosa te falta. Primero le dice: ¿conoce los mandamientos? Sí, maestro, todos los cumplo. Ya me imagino este hombre orgulloso de decir: yo hago así, yo hago así, como aquel fariseo que también oraba para sí mismo, ¿verdad? Expresando todo lo que hacía. Pero el Señor le dice: pero una cosa te falta. Ahora, ¿qué estaba viendo el maestro realmente? ¿Qué estaba escuchando? Las palabras de este joven escriba, su actitud religiosa, su actitud de respeto, o lo que veía en el corazón. Lo que veía en el corazón, porque es lo que el Señor conoce, ¿verdad? Para este muchacho, para este joven escriba, para este hombre, sus obras, su religión, su prestigio, su posición económica eran tan importantes y suficientes para ganar la vida eterna, que en realidad no estaba buscando una opinión o consejo de parte del Señor. Él estaba buscando una confirmación de todo lo bueno que había en él, de que estaba haciendo las cosas bien. Y la respuesta le mostró algo que jamás esperó escuchar: que él era carente. Usted no identifica quizás en usted alguna situación, alguna ocasión así de que usted siente que las trae con todas. Hay quien dice: vengo con todo, ¿verdad? Y de repente te dicen: ¿sabes qué? Te falta esto, no es cierto, estás mal. O aquel estudiante que piensa que las contestó bien todas, me voy a sacar un 11, ¿verdad? Y de repente lo reprueban: pero si yo la traía conmigo. Pues sí, pero una cosa te faltó: un punto, una coma. Bueno, jamás se imaginó que Jesús es un especialista en derrumbar todo lo que está fundamentado en la carne, mis hermanos. A todo aquel que tenga un alto concepto de sí mismo, el Señor es un especialista en derrumbar.
pero todo tiene su tiempo. El Señor le da tiempo a las personas, a la gente, a los siervos que están trabajando de una manera deshonesta, a que se arrepientan. Mire lo que dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿A quién se está refiriendo? A una iglesia que consideraba que sus riquezas materiales, que todos los procesos religiosos que hacía, pues era una iglesia que trabajaba, que hacía muchos eventos, muchos congresos, muchas campañas. Ya me imagino yo cuánto lujo en todas sus participaciones. Pero el Señor le dice, ¿no te das cuenta que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo? Así este joven escriba, con todo su orgullo herido, aguantó. Fíjese, aguantó. Y bueno, se esperó a escuchar el consejo de Jesús, porque él tenía unas expectativas, saber cómo ganaba la vida eterna. Bueno, dijo, bueno, voy a ver qué me dice. Pero cuando concluye el Señor la frase, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás tesoro en el cielo. Después de esto, ven y sígueme. En ese momento entonces sí se derrumbó por completo. ¿Por qué? Porque salió a la luz la verdad de su condición, la condición de su corazón, aquello que el Señor ya conocía, esa realidad de donde venía su seguridad, de donde tenía cifradas todas sus esperanzas. Esto nos lleva a una pregunta: ¿en qué tienes cifradas tus esperanzas, hermano, hermana, que me estás escuchando? ¿En una persona? ¿En un trabajo? ¿En un proyecto? Si este proyecto, si esta persona, si estas decisiones que vas a tomar no están guiadas por el Espíritu del Señor, fundamentadas en la roca, si esto que tú vas a hacer, la decisión que vas a tomar, no te va a llevar a honrar a Dios, va a llegar el momento en que el Señor va a descubrir la realidad. Y finalmente vas a tener que decir, ¿pero por qué lo hice? O sí me equivoqué. Pero finalmente luego se pagan consecuencias. Bueno, así sucede con los que tienen cifradas sus esperanzas en las cosas de abajo y no se ponen a pensar en lo importante de que sea el Señor el que guíe tus pasos. Y así de un momento a otro las expectativas de este joven cayeron y él con ellas, porque le fue revelado algo, que para alcanzar la vida eterna tenía que seguir a Jesús. Y para tener que seguir a Jesús, se tenía que desprender de todo lo que llenaba su mundo, lo que había conocido desde siempre, y así seguirlo. Algo que para muchos sigue siendo un impedimento para seguir a Cristo, mis hermanos. Cuando evalúan el costo de dejar, ¿sí me estoy dando a entender? De renunciar a lo que Dios nos está demandando. ¿Qué te está demandando el Señor? Santidad, honestidad, una vida espiritual plena, no sé. ¿Qué te está diciendo? Cuidado con esto que vas a hacer, cuidado con esta decisión. ¿Qué te está mostrando? Porque hay quien está tan ligado a su pasado o a las cosas que conoce, con las personas que convive, que le cuesta trabajo despojarse de aquello que le brinda aún una seguridad, pero que es ficticia, es efímera, porque sigue poniendo sus expectativas en las cosas terrenales, en lo que llena su mundo inmediato, y no se pone a pensar en las cosas eternas. ¿Qué buscaba este muchacho? La vida eterna. ¿Ya? ¿Sí me estoy dando a entender? El Señor nos lleva, nos dirige a poner las cosas, los ojos, la mirada en las cosas de lo alto. ¿Y qué sucedió? Este joven escriba, con toda su riqueza, con todo su prestigio, con toda su religión, se retiró muy triste. La palabra para triste que se usó en el original griego es lupeo, que significa sentir mucho dolor, estar apesadumbrado de una manera impresionante. Y en este caso,
este joven dependía tanto de lo material, de todo lo vano que vivía, que se fue profundamente abatido por lo que Jesús le dijo. Mire, para este joven rico fue triste abandonar a Jesús al darse cuenta de lo que le costaría seguirlo. Sin embargo, para él era más triste renunciar a sus riquezas, a la posición que tenía en mayor estima. Y en esa lucha lo que hizo fue retirarse. Y este es algo que muchos de nosotros muchas veces estamos en esa, llamémosle, toma de decisión. ¿Cuántos en una condición así les cuesta trabajo desprenderse de las cosas que le hacen tropezar en su caminar con el Señor? O sea, ¿estás dándote cuenta que algo te está desviando, que una persona te está desviando, que una decisión te puede hacer caer, te puede hacer tropezar, y todavía sigues metiendo la mano a ese fuego? Sí me doy a entender con la analogía. No te das cuenta o no tomas la decisión de decir, ahora sí que de esta agua no he de beber, ¿verdad? Tengo que renunciar a esto que sé que a la larga me va a llevar a separarme del Señor. Y quizás algún día, por no decidir bien, tendrán que retirarse muy tristes y abatidos al elegir el placer y las riquezas que seguir a Jesucristo. Recordemos que el mismo Señor nos dijo con estas palabras: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? A las cosas precisamente que te pueden desviar de Él, las cosas que sabes que vienen de la carne, de la emoción, del sentimiento, de aquello que te prende, que te da placer inmediato, que te hace crear expectativas, incluso castillos en el aire, pero que no es real. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuál cruz? La que todos tenemos que tomar para crucificar en ella toda la carne que traemos todavía, mis hermanos. Aquello que cuando tú estás en esa lucha, decir: Señor, yo sé que esto quiero hacerlo, pero renuncio a ello y lo crucifico en esta cruz. Eso es tomar tu cruz. Dice: y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Otro ejemplo que podemos ver con respecto a este tipo de carácter, porque estamos analizando por qué el Señor dijo perros a los que están rechazando el Evangelio. Mire, lo vamos a ver en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, mientras comenzaban a predicar el Evangelio de Cristo, donde muchos les creían y les pedían que les enseñara más sobre la vida eterna, pero hubo siempre quien los rechazó. Vaya conmigo a Hechos 13:44, por favor. Hechos 13, versículo 44. ¿Ya lo tiene? Dice: el siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y le contradecían y lo maldecían. ¿Ya se fijó lo que hacían con el Evangelio? Pero ¿cuántos eran los que querían? Se fueron a escuchar la palabra de Dios, o sea, buscaron a Pablo y a Bernabé para que les dieran esa palabra de vida eterna. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza, dice: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz por las naciones para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Eso es la gran comisión. ¿Qué haces cuando alguien rechaza el Evangelio? ¿Qué dice el Señor? Pues sacudes tus sandalias, ¿verdad? Y te vas. Bueno, a esos les está llamando perros, porque están rechazando la provisión en Cristo Jesús a causa de sus propios intereses. Pablo comprendió que la resistencia al Evangelio de estos judíos era tal a causa del endurecimiento de su corazón, que tendría que retirarle su predicación para evitar más blasfemias en contra de la gracia, en contra de Jesús, a quien realmente estaban rechazando. Mira, cuando las personas están rechazando el Evangelio, cuando las personas te están incluso hasta maldiciendo porque les estás hablando de Cristo,
no es a ti al que están ofendiendo, no es a ti al que están rechazando, es a Jesucristo mismo. Tú solamente eres un emisario, tú solamente eres un instrumento. Y si en este momento como instrumento te toca recibir algún vituperio, alguna circunstancia, bienaventurado eres. Hasta ahí. Pero al que rechazan, ¿a quién crees que es? A Jesús. Porque tú vas en el nombre de Jesús. ¿A cuántos has rechazado? ¿A cuántos les han dicho hasta de lo que se van a morir? ¿O les han dicho cosas peores? Bueno, por eso, a través de esas analogías con perros y cerdos, ahora sí vamos a entender, ¿verdad? Jesús enseña, o señala, mejor dicho, a quienes no son capaces de apreciar el valor de la palabra de Dios, no son capaces de darle el verdadero valor a la salvación en Cristo Jesús y a la vida eterna. Pero eso sí, la quieren lograr conforme a su forma de pensar, conforme a sus recursos, a sus obras, a lo que se inventan. Y de ahí la gran cantidad de religiones y la gran cantidad de lugares que se dicen cristianos evangélicos, pero que ponen los ojos en lo material, los ojos en la admiración, en las obras, pero con una gran calidad, un gran carisma, pero están rechazando el verdadero evangelio de Dios. ¿A qué perros se refería? ¿Con qué los estaba comparando? A los que rechazaban el evangelio, a los perros salvajes que vivían en las zonas desérticas. Mire, los perros de Oriente son muy diferentes a los perros que conocemos acá, en Occidente. Estos eran los perros que viajaban en manadas, devorando todo lo que se encontraban, se alimentaban de carroña, de desperdicios, eran feroces. No está hablando de los perros que ayudaban a los pastores con los rebaños, o los que eran mascotas cariñosas. ¿Quién tiene una mascota cariñosa y servicial? Que hasta le lleva sus pantuflas. Bueno, eso es lo que dicen. Yo nunca he visto un perro llevando pantuflas, ¿verdad? Pero por ahí dicen. Yo podría decir que mi gatita me hacía desayunar y pues no, es cierto. Ya hasta se murió. Pero bueno, no se está refiriendo a esos perritos. Estos eran sabuesos fieros, sedientos de sangre, y por su naturaleza fueron mencionados en varios pasajes del Antiguo Testamento haciendo esta analogía. Vamos a ver dos. Salmo 22, 16, se lo voy a leer si quiere anotarlo. Dice: perros me han rodeado, me han cercado una pandilla de malhechores, horadaron mis manos y mis pies. Este salmo, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo. ¿A qué perros se está refiriendo? A los que rechazaron el evangelio, a los que lo llevaron a la cruz, a los que estaban torturándolo para llevarlo a la muerte. Esta fue una profecía mesiánica acerca de quienes llevaron a Jesucristo al Calvario, quienes como perros salvajes rechazaron el evangelio de la salvación, lo difamaron, lo torturaron, lo asesinaron. Isaías 56:10, por favor. Dice aquí: sus centinelas son ciegos. Ustedes van a leer en la versión que tienen quizás sus atalayas. Está hablando de quienes tenían la responsabilidad de guiar al pueblo. Dice: sus centinelas son ciegos, no conocen. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, videntes echados que aman el dormitar. Está hablando de esos que están diciendo: es que yo vi, es que yo te profetizo, es que yo te digo, es que yo te declaro. De esos, pero que aman el estar sin hacer nada. Dice: son perros comilones, insaciables, son pastores que no saben entender, todos ellos se apartan tras sus propios caminos, cada cual tras su propio provecho. Ya se dio cuenta que el Señor desde el principio en muchas escrituras hace el señalamiento a este tipo de actitud en contra de la palabra de Dios y a favor de quien solo buscaba su provecho. Bueno, en este caso estamos viendo una denuncia a la indolencia, la idolatría, el pecado de los malos guías del pueblo de Israel, que desechando la palabra de Dios se corrompían y corrompían al pueblo. Entonces, ¿a qué perros se está refiriendo el Señor? A esos. No eches lo santo a los perros, a los que rechazan.
Y luego dice, ni echen sus perlas delante de los cerdos. ¿Qué es lo santo? No echen lo santo a los perros. Lo que viene de Dios. Lo apartado, lo que viene de lo alto. ¿Qué son las perlas? Las bendiciones de Dios mediante el evangelio de salvación. Ese que se revela en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, mis hermanos. Las perlas son las joyas que trajo el Señor Jesucristo con su reino. Redención, salvación, justificación, adopción, todo lo que te ha injertado a ti en la vida verdadera. Todas las misericordias inmerecidas de Dios son las joyas, esas que por su gracia otorga al creyente y le permite un lugar en los cielos por toda la eternidad. Ese reino que dijo el Señor en una parábola es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas y habiendo encontrado una perla de gran valor, la vendió y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, esas perlas no son para los cerdos. Qué tremendo. Al ser considerados, mire, los cerdos, ya como animalito, eran considerados inmundos, ceremonialmente impuros en la ley de Moisés, porque era un animal que consumía cualquier tipo de basura, aún su propio estiércol se lo come. Criar cerdos, de hecho, para los judíos era el oficio más despreciable, de los oficios más despreciables. Levítico 11:7 dice, yo lo leo, el cerdo porque tiene las pezuñas partidas, hendidas en mitades, pero no rumia, será para ustedes inmundo, no comerán la carne de estos ni tocarán sus cuerpos muertos, serán para ustedes inmundos. Esa era la ley. Por eso, ¿se acuerda usted del pasaje del hijo pródigo? Por eso fue tan representativo en su caída, porque era un judío que conocía la ley y que había caído, que había llegado tan bajo, al grado que para sostenerse, después de haber dilapidado su herencia, se contrató como cuidador de cerdos y aún la comida enlodada, llena de estiércol, se le antojaba. Por eso finalmente cuando el Señor dice en esta parábola, pero volviendo en sí, o sea, solo a alguien que está como enloquecido, que está pues mal de sus facultades, pues teniendo valores, conociendo la palabra de Dios, se puede atrever a comer lo que no es lo que el Señor te está dando en su mesa. ¿Sí se entiende el comparativo? Bueno, con estos antecedentes, Jesús se está refiriendo a quienes de manera natural rechazaban el Evangelio, ¿verdad? ¿Como qué? Como perros y como cerdos. Les dice, no le den lo santo a los perros. ¿Por qué? Porque ellos solamente buscan carroña, son carroñeros, se van a conformar con cualquier cosa que tú les avientes. ¡Qué triste! Que tú vas buscando la palabra de Dios y te echan cualquier cosa y te la comes. No disciernes. No echen las perlas a los cerdos. Esta frase es, no se obstinen pretendiendo que reciban perlas aquellos que solamente se agradan de desperdicios, que se revuelcan en el lodo, que se alimentan del propio estiércol. O sea, aquí ya esta es una alusión directa a quienes no quieres la palabra de Dios, no te la doy, sigue comiendo de lo mismo. ¿Qué puedes comer en el mundo? Lo que el mundo te ofrezca, aunque se diga cristiano, aunque se diga religioso, si no está dentro ni enmarcado en la Escritura, está fuera de la mesa de Dios. ¿Sí me entendió? El Señor es celoso, mis hermanos, de su palabra, pero también nos cela a nosotros con celo santo y quiere que nosotros conozcamos su palabra para que nos vaya, ¿qué? Bien. Para caminar adelante, para nutrirnos espiritualmente, para madurar, para crecer. Entonces, estas personas, al no reconocer las bendiciones de Dios como santas, ni valiosas como joyas, al rechazarlas, están despreciando, están menospreciando y pisoteando el Evangelio, como hacen los cerdos con su propia comida. Por eso dice el Señor, no echen lo santo a los perros, ni las perlas
a los cerdos. No vaya a ser que a causa de su insistencia, en su ira por la confrontación de la palabra, se vuelvan contra ustedes, los agredan y los despedacen como hacen los perros salvajes. ¿A quién le ha sucedido que han blasfemado contra el Evangelio y les han agredido por hablarle la palabra de Dios? Y se han ido contra usted y lo han señalado y lo han menospreciado, incluso le han dejado de hablar, lo han echado de lado. Mis hermanos, eso nos hace bienaventurados a causa del Evangelio. Esa es la verdadera persecución, no la persecución social, no aquella de que nada más porque te dicen, ay sí, aleluya, mira, ya qué mal. Y algunos dicen, ay no, pues yo quiero que me digan así, ya no me invitan a ningún lado, ya nadie me quiere, ya no tengo amigos. No, ya no tienes amigos porque nunca los tuviste. Un amigo no te lleva a las drogas, no te lleva a lugares donde no tienes que asistir, no te hace ni te conduce a hacer cosas que no debes hacer. Una de las frases comunes es que, pues, ¿cómo le voy a hacer, pastor? Porque pues yo tengo muchas amistades y pues si yo me tengo que limitar y pues ya no me van a hablar. Y le digo, es que tú no tienes que rechazar a nadie. Tú comienzas a vivir en santidad y la gente te va a rechazar a ti. Así de simple. Tú comienzas a decir que no a las cosas que decías que sí y la misma gente te va a rechazar. O sea, el mundo ya no te va a reconocer, no te va a querer, no le va a interesar un puño de cenizas elevando un olor grato al Padre, pero para ellos un puño de cenizas no dice nada. Así que, mis hermanos, qué dura palabra hacia quienes menosprecian la provisión de la gracia de la salvación, el regalo más grande y apreciado que el Padre ha otorgado al hombre, la redención en Cristo Jesús. Pero esta palabra es para los que rechazan, mis hermanos. Por eso les decía, esta es una de las enseñanzas más controversiales que a veces se tiene que dar. Y continuando con esta secuencia, ahora va a contrastar la actitud de los que rechazaron el Evangelio con la necesidad de los que buscan las bendiciones de Dios. Porque este es un mensaje con una secuencia. De manera que cuando parece que Jesús ya había dicho todo lo suficiente para el orar, cuando mostró el verdadero sentido de la oración, ¿se acuerdan? Bueno, ahora abunda más al respecto. Ya confrontó a los que rechazan, pero ahora va a decir esto. Vamos a Mateo 7:7. ¿Ya tiene Mateo 7:7? Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que hagan todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Ahora nuevamente el Señor enseña el verdadero sentido de pedir, de buscar y de llamar. Está hablando de una oración progresiva, por decirlo de una manera, que tiene alguna necesidad. Bueno, alguien con necesidad, bueno, puede expresarla de diversas formas. ¿Por qué? Porque pedimos lo que deseamos. Usted no pide lo que no desea, ¿verdad? Ahora, busca lo que no encuentra o lo que extraña y llama para entrar o acceder a donde quiere permanecer, ¿verdad? Esto es pedir, buscar, llamar. Y lo más sorprendente que nuestro Señor asegura una respuesta de Dios a estas expresiones. Mire, sin embargo, quien ya reconoce la soberanía de Dios sabe cómo pedir y que la respuesta del Señor será de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando el Señor dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre, ¿qué está confirmando? Que las respuestas de Dios son posibles para quien pide, busca y llama,
pero cuando lo hace conforme a su voluntad, de acuerdo a lo que Él nos está enseñando. ¿Qué dice 1 Corintios 10:23? Yo se lo voy a leer, si quiere nada más anote. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Porque usted puede pedir cosas que no le edifican. ¿Y las puede hacer? Sí es su decisión. Finalmente, ¿quién es el que va a pagar la consecuencia de la decisión? Exactamente, el que la tome. Porque si bien el pedir es con fe, también tiene que ser con el propósito sincero de aceptar la respuesta de Dios, sea la que sea. Ya lo vimos en la enseñanza sobre la oración. Y sobre todo, hacer un uso correcto de lo que llegue a recibir. Todo esto ya está enseñado. Por ejemplo, el caso de Salomón. ¿Se acuerda de Salomón, el rey? ¿Qué fue lo que pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Para gobernar un pueblo, dijo, tan grande. O sea, ¿es una buena oración? Sí, poder gobernar, guiar a un pueblo tan grande. Pero ¿qué hizo Dios? Le concede dones mayores, adicionales a lo que él pide. ¿Por qué lo hizo? Porque fue su voluntad hacerlo. Ahora, ¿el Señor sabía que algún día abusaría de estas bondades? Sí, pero fue importante que todo esto sucediera como testimonio a futuras generaciones. También fue importante ver la disciplina que fue sometido y cómo regresó al camino de la fe. Así es como vemos que el Señor escucha la oración de sus hijos, cuando es recta, cuando es consciente, cuando es sincera. Usted puede tener una oración sincera, recta, pero si usted recibe algo y en el camino se desvía, bueno, va a pagar las consecuencias de esa decisión. Pero usted no puede culpar al Señor por la bendición que le da. Hay quien pide por cuestiones económicas. Y si el Señor le da esa respuesta para que su situación económica cambie, mejore, o incluso usted progrese de una manera impresionante, ¿qué respuesta le va a dar usted a Dios de esa bendición? ¿La va a alejar del Señor porque ahora tiene que ocuparse de los negocios? ¿Lo va a hacer una persona que cierre su mano a la obra del Evangelio, a la misericordia a los que necesitan, porque la avaricia tocó su corazón y la codicia? O sea, el Señor le concedió una oración. Y el Señor, cuando nos concede sus bendiciones, es para que no nos perdamos, es para que las sepamos administrar. El problema es cuando el corazón traiciona. Mire, Dios es como un buen médico, siempre considera el bien del enfermo. Un buen médico siempre va a ver por el bien de la persona que se acerca. Sabe qué es lo mejor para atender a su paciente. Y sabe que a veces tiene que negar cosas o prohibir cosas para que el paciente mejore. Sabe también que hay cosas que solamente pueden atenuar el dolor o la enfermedad, pero finalmente puede ser más perjudicial, y por eso lo niega. Muchas veces nosotros queremos las bendiciones, queremos las respuestas a nuestra medida, de la manera como queremos, pero no nos damos cuenta que el Señor está deteniendo la mano porque sabe que eso te va a causar mayor daño. Y esa es una controversia también, de que uno dice, pero ¿por qué, Señor, a mí me niega las cosas? ¿Por qué no a mí esto? ¿Por qué no a mí aquello? Porque todavía el Señor está tratando con tu corazón. Y cuando te concede una bendición y la estás usando mal o mal administrando, también vendrán consecuencias a su tiempo. Por eso tienes que ver qué estoy haciendo yo con el consejo de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo ahora con las bendiciones de Dios? ¿Les estoy dando el uso correcto? ¿Estoy realmente tomando el consejo de Dios y lo estoy poniendo por obra? Porque eso, mis hermanos, es lo que nos lleva precisamente a los problemas. Eso nos lleva a la codicia, a la avaricia, a las contiendas, cuando pedimos mal. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? Dice, ¿no surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros, o sea, en tu cuerpo, en tu ser?
Dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Y luego dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago está presentando primero el problema, que es el corazón del hombre, porque de ahí surgen los conflictos, de ahí surgen los pleitos, las rivalidades, las peleas. ¿Pero a causa de qué? Dice, de sus bajas pasiones. O sea, esa natural lucha interior que se desata como consecuencia de dejar salir las cosas que aún naturalmente están en tu corazón. Aquí está hablando de codicia, de envidia, de situaciones que te llevan a tener problemas con los demás, y de ahí sobrevienen infinidad de problemas que llevan a la persona a veces no solo a codiciar, sino actitudes de odio, pensamientos homicidas, con tal de conseguir lo que su corazón le está demandando para complacerse a sí mismo. Por eso dice, piden y no reciben porque piden mal. La traducción literal es porque piden con maldad. Ahora imagine usted esto, involucre la envidia, el egoísmo y la codicia con las bajas pasiones. Se crea un conflicto muy fuerte. Ahora dígame, ¿qué clase de oración puede surgir de ese corazón? ¿Qué clase de petición? Siempre va a ser infructuosa, porque no va a ser para edificar a nadie. Y Dios no va a conceder algo cuyo propósito solamente sea para satisfacer un deseo egoísta. ¿Cómo está usted pidiendo? Porque sí, pide y se le dará, pero ¿cómo está usted pidiendo? Porque pedir con maldad significa pedir lo que es inmoral, lo que es infame, lo que es lejos del orden de Dios. Pedir con maldad es una oración con intenciones malintencionadas. En una ocasión, y ya creo que ya lo comenté aquí en el púlpito, una hermana en otra iglesia me decía así, pero con una cara así de mucha espiritualidad, o sea, ay, con mucha misericordia y amor. Ay, pastor, usted no sabe la carga que tengo yo por los viejitos, por la gente de la tercera edad. Y yo la escuchaba y sí, dice, si viera usted cuánto oro al Señor para que me pueda yo sacar la lotería o hacer un negocio rápido para poder atender a los viejitos. Y me le quedé mirando así, le digo, hermana, ¿no será que usted quiere sacarse la lotería para que ponga usted un centro de atención a personas de tercera edad y que ahí estén todos ellos? ¿Sí será eso? Sí, pastor, y que tenga su nombre afuera y que vaya el gobernador y la salude porque es usted una mujer que da y ya se me queda mirando. Le digo, mire, esa oración nunca se la va a contestar el Señor, pero si usted tiene carga con los viejitos, ¿sabe cuántos asilos hay aquí en esta ciudad? Hay muchos. Vaya y compre un paquete de pañales para adulto, compre comida, pida permiso y vaya a platicar con los viejitos porque siempre están solos, abandonados. Tiene carga por los viejitos, no necesita sacarse la lotería. Pero lo que usted quiere es otra cosa. Bueno, excuso decirles que la señora, la hermana o lo que fuera, ya no regresó. Pero ese es el problema del hombre. ¿Busca para qué? Para sus propios deleites. Dice, para gastarlo en sus deleites. En cualquier forma, gastar, desperdiciar, consumir con desperdicio, derrochar es lo que significa. Deleites es el deleite carnal, la gratificación personal. Significa también codiciar lujos, lo frívolo, el placer, tendencia a buscar y a entregarse a los deseos de la carne. De esa raíz, placer, deleites, es el griego hedone, y de ahí viene la palabra hedonismo. ¿Sí sabe lo que es el hedonismo? La tendencia a la búsqueda del placer en todos los ámbitos de la vida, especialmente el placer sensual inmediato. Ese es el hedonismo.
De manera que todo lo que es usado para mera gratificación personal o egoísta, para el Señor es un derroche, es un despilfarro, es un pecado que hunde y no será en beneficio ni siquiera para quien está pidiendo. Por eso dice Santiago, ustedes piden pero piden mal, si esa es la intención. Por ejemplo, ¿se puede orar para servir a otros? ¿Usted puede hacer una oración para servir? Sí, y es una buena oración. Pero si la razón principal no es el bienestar de los semejantes, sino porque sabe que eso le va a representar ganancias deshonestas o fama o poder o notoriedad, entonces está pidiendo con maldad. ¿Ya me entendió? ¿Quién conoce las intenciones del corazón? El Señor. Y hay quienes se enorgullecen de lo que tienen, presumen lo que tienen, se ven como muy buenos, muy piadosos, pero su corazón está lleno de maldad. El Señor dice, ellos tendrán su propia paga. O es como quien está orando por la recuperación de su salud. Se enfermó por diferentes causas, pero su intención de tener salud o tener dinero es para darse una vida de disipación. Pidió mal. Alguien que se enferma por una terrible gastritis, una úlcera que casi lo pone al borde de la muerte, Señor, sáname, Señor. Y en cuanto sana, vuelve otra vez a comerse 3 guacamayas diarias. ¿Sí me entiende, mi hermano? Qué importante es estar consciente de que Dios no escuchará, ni atenderá, ni contestará una oración cuya motivación principal es gratificarse carnalmente o algo que lo pueda separar de Él. Pero si usted se aferra, el Señor no contesta, el Señor le dice no, pero usted dice no, pero yo digo que sí. A mí ya me dijeron que no tome eso, que no vaya con esa persona, que no tome esta decisión. Ese es el consejo bíblico, ok, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Pues dice por ahí un dicho, con su pan, ¿qué? Se lo coma, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender a examinar nuestras motivaciones, las intenciones, considerando que no nos traicione el corazón. La oración es un privilegio maravilloso, mis hermanos. Y el propósito de la oración es dar gloria a Dios, que Él se glorifique, extender el Evangelio, la edificación de la iglesia, buscar el reino de Dios y su justicia, y que las añadiduras lleguen cuando Dios las permita. Mire, el verdadero sentido de nuestra oración tiene que ser, hágase tu voluntad. Ese es el verdadero sentido de la oración. Pero la oración del que quiere hacer las cosas o está dominado por sus deseos de pecado es, quiero que se haga mi voluntad. El Señor continúa diciendo, después de esto, piden pero piden mal. Ahora, pidan bien. Dice, porque ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide pescado, le da una serpiente? ¿Quién lo haría? Jesús vuelve a llevar a la audiencia la confianza al Padre y hace alusión a un padre dando a su hijo algo, fíjese, que parezca pan, una especie de piedra redonda en forma de torta de harina, como se usaba en aquel tiempo, con el fin de burlarse de él. Imagínese ahora usted agarrando un pan de utilería y dándoselo a su hijo, un hijo con hambre. ¿Usted lo haría? Hay pan de utilería también hecho, mis hermanos, incluso de papel maché. Yo los he visto, unos arreglos impresionantes que parece un frutero bien bonito, y tú llegas a una casa con ese frutero y dicen, vaya, oye, ¿qué manzanotas compró? Y no, dele una mordida. O le pide pescado y le da una serpiente. Es darle una víbora semejante a un pescado con la intención de hacerle daño. O sea, ¿quién siendo padre haría algo semejante? Bueno, hay lugares donde se come de todo tipo de animales, hasta los venenosos, y son muy buenos, pero se tiene cuidado en guisarlos. ¿Usted ha comido tarántulas, alacranes, peje lagarto? Bueno, son riquísimos, las víboras son deliciosas, pero créame, hay que saberlos preparar. Dice, pues si ustedes, si son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Jesús está diciendo, por mala que sea la naturaleza del hombre, ese sentimiento de paternidad aflorará y tendrá cuidado de sus hijos. No sería capaz de engañarle, tampoco de darle algo que le lastime.
Entonces, si ustedes que tienen un corazón engañoso y perverso le pueden dar buenas dádivas a sus hijos, imaginen la bondad del corazón del Padre Celestial para ustedes. El pasaje bíblico, mis hermanos, perdón, el pasaje paralelo a este que estamos leyendo está en Lucas 11:13, no vaya a él. Pero ahí dice: cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan, lo cual habla de salvación, de cosas espirituales, no de cosas lujosas, frivolidades, mis hermanos. Por eso siempre el Señor pone nuestra mirada en las cosas ¿de dónde? De lo alto. Él suplirá tus necesidades, pero no te dará para frivolidades. O sea, eso Él sabe que ese tipo de cosas no te van a hacer ningún bien si desvías tu mirada a eso. Continúa diciendo en Mateo 7:12: así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, o sea, acuérdense que estamos hablando de las bondades del Padre, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. En la versión que tiene usted seguramente dice así, de Mateo 7:12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este versículo es conocido como la regla de oro. Y mire, ¿qué significa? Que todas las cosas, dicho de otra manera, las mismas cosas y de la misma manera como tú deseas que los demás hagan contigo, hazlo primero con ellos. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué está haciendo Jesús? Recordándoles el amor al prójimo, un mandamiento de Dios que estaba escrito en la ley, porque por eso dice, en esto se resume la ley y los profetas. Para ellos que entendían, pues, por ejemplo, en Mateo 22:36, no vaya, voy a tomar el ejemplo, llega un hombre y le dice: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le pregunta a Jesús, y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el grande y el primer mandamiento. Dice, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Se da cuenta? ¿De qué? Del amor de Dios, y el amor de Dios en ti lo vas a dirigir a tu prójimo. Esa es la ley y los profetas. ¿Cómo lo expresa Santiago? En Santiago 2:8, yo lo leo: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y voy a decirle cómo Pablo lo resume, y él lo resume como deber a todo cristiano. Vaya conmigo a Romanos 13:9. Aquí ya Pablo hace un resumen que nos explica más al respecto. Romanos 13:9. Dice así, ¿ya lo tiene? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, ¿verdad que está hablando de los mandamientos de Dios? Dice, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, porque el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, si tú amas a tu esposa, a tu esposo, a tu novia, a la persona con la que tú tienes una relación seria, no vas a serle infiel. ¿Sí se entiende eso? No vas a hacer algo que le agreda, no vas a matar, pues obviamente físicamente no lo vas a hacer, pero no vas a matar sus ilusiones, no vas a hacer nada que lo desilusione. No hurtarás, o sea, no le vas a quitar sus bienes, no los vas a codiciar, no dirás falso testimonio, o sea, no vas a hablar mal de él, no vas a murmurar, vas a controlar tu lengua como hablábamos la semana anterior, no vas a ser un murmurador. Cualquier otro mandamiento, o sea, si tú amas a alguien, no serías capaz de ¿qué? De hacerle daño. Ese es el cumplimiento de la ley. Y mire, en diversos escritos encontramos frases parecidas, pero estoy hablando de escritos seculares.
filósofos griegos, culturas orientales, incluso algunos escritos rabínicos. Pero todas presentan un pensamiento parecido a este: no hagas con los demás lo que no quieras que hagan contigo. ¿Sí has escuchado eso? No hagas con los demás lo que no quieras que hagan contigo. Y este pensamiento relativamente es fácil de cumplir porque solo demanda abstinencia de hacer el mal, así de simple. Si no quieres un mal para ti, no lo hagas. Pero la regla de oro de Cristo es un llamado a hacer el bien anticipadamente. Es sembrar para cosechar bien. Todo lo que quieras que la gente haga contigo, eso mismo haz tú con ellos. Pero es más fácil hacer lo otro. Bueno, pues mejor no hago nada. Con que no haga yo, no me van a hacer a mí. No, mis hermanos, llena tu corazón. Ese es el discípulo que, como su maestro, hace y procura el bien a los demás. Es el discípulo que ha entendido que mejor es dar que recibir. Esto es en todos los ámbitos, mis hermanos. En el ámbito espiritual, moral, físico y material. Porque en eso se resume la ley y los profetas, o sea, la palabra de Dios. El sermón de la montaña, mis hermanos, un mensaje que encierra muchos de los deberes más delicados, más vitales para la vida cristiana, solamente con la ayuda del Espíritu de Dios y un discernimiento especial podremos comprender, asimilar y llevar a cabo. Porque es fácil escuchar la información, es fácil leer la Escritura de corridito, pero entenderla como la podríamos entender ahora que la estamos estudiando de esta manera, nos va a llevar a abrir el corazón a buenas decisiones, diferentes decisiones. Porque nosotros estamos aprendiendo principios de vida que nos permitan glorificar a Dios, que nos lleven a extender su reino y que nos permitan edificar a nuestra iglesia. Porque ese es el propósito del Señor, de haberte traído a su luz admirable, mi hermano. Dale la gloria a Dios con tus actos, con tus palabras, con tu negación al pecado, con tu disposición a entregar lo que te está demandando. Dale la gloria a Dios con una vida santa, con una vida generosa hacia los demás. Extiende el reino generosamente, dándoles la palabra, testificándoles el evangelio con tu propia vida. Sé un evangelio viviente, que no tengas que decir muchas palabras para que la gente se dé cuenta que tú estás hablando en el nombre de Jesús, que te identifiquen como cristiano por el puro hecho de cómo hablas, cómo caminas, cómo te conduces, cómo tratas a tu familia. No tienes que estar diciéndole a la gente: yo soy cristiano, como Jonás, soy hebreo y temo a Dios, pero estaba escondido, desobedeciendo, huyendo. Edifica tu iglesia, mi hermano, porque tu generosidad se tiene que trasladar para la extensión del evangelio. Por eso el Señor también te bendice económicamente, espiritualmente y moralmente, para que hagas todo para la gloria de Dios. ¿Está usted convencido de esto? Acompáñame a orar. Le póngase de pie, por favor, mi hermano. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Este gran mensaje, Señor, que estamos estudiando, cada porción de él es una enseñanza que nos abre el entendimiento, que nos lleva a niveles que no sospechábamos, Señor. Y al abrir nuestro corazón, al discernir espiritualmente, al recibirlo con humildad, con sensibilidad, nos damos cuenta, primero, de muchas fallas, de muchas faltas, de cómo nos hemos hecho de lado a la obediencia a tus mandamientos, de cómo hemos permitido incluso, mi Señor, que el mundo tome lugar en nuestras decisiones. Y es tiempo de decirle al Señor: perdóname porque no he hecho lo bueno delante de ti. Perdóname porque no he llevado tu mensaje de la manera correcta, porque no te he expresado a ti, Señor. Perdóname porque he sido
insistente en querer seguir satisfaciendo mi ego, en querer seguir haciendo las cosas a mi manera, en no discernir lo que viene de ti y menospreciarlo. No queremos ser como aquellos que tú dijiste que no se les diera lo santo a los perros. No, Señor, no. Jamás menospreciaríamos una salvación tan grande, un mensaje que nos ha dado la vida eterna y un mensaje que nos lleva a nosotros también a ser generosos con los demás, a testificarte a ti, Padre eterno, a dar las buenas noticias, a entender que tu bondad infinita, tu misericordia y tu provisión es para siempre, porque tú eres fiel, porque tú eres fiel. Y jamás nos darás algo que nos hiciera daño. Aún nuestras oraciones así deben de ser, Señor, entendiendo que cuando tú respondes una oración es porque sabes que esta nos va a llevar a un nivel espiritual mayor, no nos va a hundir, no nos va a alejar de ti. Y te rogamos sensibilidad en el corazón para atender tu consejo, Señor. No ser vanos, no menospreciar tu consejo, no decir, no me importa el consejo del Señor, yo quiero hacer mi voluntad. No, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. De esta manera, Señor, queremos agradecerte por este mensaje, esta pequeña porción que ha enriquecido nuestro corazón y nuestra alma. Te damos gracias porque tus misericordias son para siempre. Lleva con bien a mis hermanos a sus hogares, que tengan un lindo día, pero que sigan abonando este mensaje a su corazón para que siempre obren conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les acompañe. Dios les bendiga.